Me presento, soy Verónica Leiva, profesora de informática. Actualmente me encuentro en la dirección del Centro Universitario Virtual, que depende de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Y desde aquí, junto al equipo del CUB, como lo llamamos, estamos llevando a cabo un programa de capacitación que inicialmente era para docentes y estudiantes de nuestra facultad. En esta oportunidad, al curso lo hacemos extensivo para las demás unidades académicas. Quería comentarles acerca del programa semestral que estamos llevando a cabo en nuestra facultad, que contiene jornadas y cursos que hemos planificado según las necesidades de los usuarios de nuestra plataforma educativa Moodle. A fines de marzo hemos comenzado este ciclo de capacitaciones con una jornada para docentes, otra para estudiantes y un curso de herramientas interactivas en Moodle el mes pasado. Hoy estamos lanzando este curso para que conozcan las posibilidades didácticas de los cuestionarios en plataformas virtuales, para que ustedes, desde el rol de profesor o de ayudante estudiantil, logren diseñar e implementar los cuestionarios en sus aulas virtuales. Este curso se supo dictar anteriormente y hemos decidido mantenerlo y modificarlo en respuesta a las solicitudes de los docentes de la facultad por medio de una encuesta que hemos realizado a principios de año para ver cuáles eran sus necesidades en cuanto a capacitación. En este curso que hemos preparado para ustedes queremos mostrarles cómo pueden aprovechar esta herramienta de Moodle como un instrumento de evaluación en sus distintos momentos. Nuestro objetivo es que ustedes puedan crear cuestionarios en Moodle que faciliten a sus prácticas de enseñanza en sus aulas virtuales. Este curso se va a desarrollar en 3 encuentros, ya van a poder ver ustedes en el aula, en 3 encuentros por videollamada y va a ser complementado por actividades en la plataforma. Se ha preparado un aula virtual donde ustedes van a estar así, y va a estar toda la información, los recursos, las actividades asincrónicas que los profes pongan para ustedes. Las actividades han sido diseñadas especialmente para esta instancia de capacitación. Y bueno, para tener acceso a la certificación se debe aprobar un trabajo final de este curso. Ahora bien, las profesoras Gina Cavalotti y María Laura Suárez, con la colaboración de Bahía Cejas, van a desarrollar este primer encuentro donde irán presentando los contenidos y los conceptos básicos a tener en cuenta. Luego van a mostrar cómo se accede a esta herramienta directamente desde el aula virtual, directamente desde Moodle. Bueno, les agradezco el interés y los dejo en compañía de las profesoras. Buenos días. Yo soy la profesora Gina Cavalotti. Gracias, profe Vero. Buen día, buen día. Voy a compartir pantalla. Bueno, bienvenidos al curso de capacitación docente, cuestionario como instrumento de evaluación, una alternativa en Moodle. En este curso vamos a tener 3 encuentros sincrónicos y está dividido en los 3 ejes temáticos. El primer eje temático que vamos a ver es la finalidad pedagógica de los cuestionarios en Moodle. ¿Sí? Aquí vamos a ver los cuestionarios como un instrumento de evaluación, vamos a ver los cuestionarios como otras formas de aplicación de los cuestionarios, algunas estrategias y recomendaciones en el uso de cuestionarios. En el eje temático 2 vamos a entrar a lo que es configuración de los cuestionarios. Vamos a ver la creación, la configuración, la edición de cuestionarios, banco de preguntas y categorías. Vamos a ver los tipos de preguntas. En el último encuentro y en el eje temático 3 vamos a ver lo que son la gestión de resultados obtenidos. Es decir, vamos a obtener la información sobre los resultados de los estudiantes, ¿sí? De cuando ellos han finalizado sus cuestionarios. Vamos a ver las calificaciones también.
Estos tres ejes vamos a ver. Cronograma del cursado. Como les dije, son 3 encuentros. El primer encuentro el día de hoy. Posiblemente estemos a las 11, quizás nos desocupamos un rato antes. El segundo encuentro es el 2 de junio y el tercer encuentro el 9 de junio. Todos los encuentros comienzan a las 9. Bien, para dar inicio vamos a comenzar a ver más o menos qué son los cuestionarios. El cuestionario es un procedimiento clásico hace mucho tiempo como la obtención de como un instrumento de evaluación de las personas, de los procesos y de los programas de formación. Es una técnica de evaluación, es una técnica de evaluación que puede abarcar distintos aspectos, tanto cualitativos como cuantitativos. Su nombre, como tenemos acá, proviene del latín questionarius, que significa listado de una lista de preguntas. Entonces, nosotros podemos decir que los cuestionarios consisten en un conjunto de preguntas, ¿sí? Que normalmente pueden ser de varios tipos. Se los puede utilizar y se los puede preparar tanto sistemática y cuidadosamente para una evaluación. Podemos decir que se lo puede utilizar como una evaluación y puede ser aplicado también de distintas formas. En Moodle, la plataforma Moodle nos proporciona la actividad cuestionario, ¿sí? Esta actividad consiste en la lista de preguntas para que el estudiante responda, que también puede ser configurado de distintas formas. Pero dentro de la plataforma puede ser una propuesta, dentro de la plataforma esta actividad puede ser una propuesta de aprendizaje, útil para el estudiante también, ¿sí? Para que interactúe con los evaluación como un proceso. Nosotros podemos hablar de una heteroevaluación y autoevaluación. Hay distintos tipos de evaluación, pero en lo que en nuestro curso nos compete vamos a hablar lo que es una heteroevaluación y una autoevaluación. La heteroevaluación es la evaluación por otras personas. Es decir, la otra persona evalúa cuánto sé yo, ¿sí? Esta es la heteroevaluación, es el modo que más utilizamos nosotros. Por ejemplo, el docente que evalúa a un estudiante. Y la autoevaluación evalúa a sí mismo. Es el estudiante, cada uno se evalúa a sí mismo. Es el estudiante que evalúa sus propios conocimientos, ¿sí? Es el estudiante que está evaluando su propio conocimiento, es aquel que realiza esta autoevaluación, podemos decir que es clave en el proceso de evaluación. Autoevaluarse es la capacidad que tiene el estudiante para juzgar sus propios logros respecto a una tarea determinada. Es una estrategia muy interesante para pensar en las evaluaciones formativas. Es decir, podemos decir que este tipo de evaluación es importante que los estudiantes sean capaces de valorarse, de valorar sus propios conocimientos, de identificarlos y respecto a algún tema, evaluar sus conocimientos respecto a un tema en particular, así como detectar también sus dificultades y falencias a fin de poder superarlas, ¿sí? Es reconocer sus propios conocimientos. Es importante saber que nosotros evaluamos cuando estamos mirando el proceso y no solamente cuando tomamos un examen. Y no solamente cuando tomamos un examen.
La evaluación no es un estricto examen. La evaluación es parte del proceso de enseñanza y se va dando en distintos momentos. Y a veces ese momento puede o no desembocarse en un examen. ¿Sí? ¿Qué son estos momentos? Estos momentos de evaluación se reconocen por lo general tres, que todos los docentes conocemos: la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación diagnóstica es la que determina el estado previo de preparación, de conocimiento, habilidades y disposición de nuestros estudiantes, ¿sí? Esta evaluación diagnóstica se utiliza para iniciar, se lo puede utilizar para iniciar una cursada, un tema. No solamente se hace en el inicio de la cursada, sino también podemos hacerlo en el inicio de un tema en particular, de una unidad, ¿sí? Y así poder relacionarlo con otros temas. Por ejemplo, yo lo puedo utilizar. Yo puedo hacer una evaluación diagnóstica en la unidad 3 y realizo una evaluación diagnóstica y veo, reviso los conceptos previos que necesito para esta unidad, de la unidad 1 y de la unidad 2, para poder iniciar en unidad 3. La evaluación, nosotros tenemos que tener en cuenta que la evaluación también es una estrategia de enseñanza. Es una estrategia de enseñanza y no necesariamente tiene que ser los estudiantes, o sea, no necesariamente tienen que ser los estudiantes de qué es lo que saben o qué es lo que se acuerdan, sino que nosotros tenemos que constituir, digamos, una estrategia de enseñanza donde nosotros como docentes vamos recuperando aquellos conocimientos que creemos que son necesarios para los estudiantes, para que ellos puedan relacionar los conocimientos previos con sus nuevos conocimientos. En la evaluación formativa, ¿sí? Que ya estamos hablando durante, digamos, en el proceso, hablamos de una evaluación formativa cuando pensamos en esas estrategias, en esos modos de evaluación que acompañan el proceso de enseñanza. No esperamos una evaluación sumativa, una evaluación ya final para ver si el alumno ha aprendido o no el tema, sino que vamos haciendo estrategias parciales de evaluación. No todas las evaluaciones terminan en una calificación. Puedo usar una estrategia de evaluación, digamos, en este proceso de evaluación, en una evaluación formativa, podemos usar, digamos, una evaluación sin necesidad de calificar, sin que esta evaluación termine con una nota, ¿sí? Voy a analizar, voy a evaluar el proceso de aprendizaje del alumno. En la evaluación sumativa ya es qué es lo que ha aprendido al final del proceso. Ya es la evaluación final. Mayormente esta evaluación lo tomamos, o sea, ya se toma cuando finaliza el proceso de enseñanza, ¿sí? Cuando finaliza tomamos una evaluación sumativa. Esta evaluación sumativa la podemos tomar como, por ejemplo, en un examen final, en un examen parcial, ¿sí? Suelen ser utilizados o se las relaciona también con la promoción, con la titulación. Estos tres momentos son claves para la evaluación. Ahora continuamos. Ahora le voy a pasar el permiso a mi compañera, a la profe Laura, para que ella pueda continuar. Ahí tienes el permiso, profe Laura.
Bueno, después de que la profe Gina ha aclarado lo que son los, digamos, momentos en los que podemos utilizar estos cuestionarios y cómo lo podemos utilizar, qué tipos de evaluaciones podemos realizar, vamos a ir directamente a lo que es el cuestionario en Moodle. En esta primera etapa, digamos, cuando llegó el momento de evaluar con un cuestionario, nosotros debemos planificar el cuestionario, o sea, definir el objetivo pedagógico. Este objetivo pedagógico tiene mucho que ver con el momento en que será esta evaluación, como decía Gina, y el tipo también. Y también depende mucho de la planificación, o sea, de la unidad en la que nos encontremos, del tema o del curso o lo que fuere que estemos dictando. O sea, va a depender mucho de esto. Entonces, para definir nuestro objetivo, tenemos que tener en cuenta los objetivos que queríamos lograr en esa unidad o tema. Debemos también tener en cuenta los momentos y el tipo de evaluación que vamos a realizar. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a definir las preguntas que vamos a hacer, vamos a ver si hay retroalimentación o no, porque todo va a depender si es una autoevaluación o una heteroevaluación, si es una evaluación final. Voy a ver si doy la retroalimentación durante el intento, al final, que el estudiante realice el cuestionario y definir también la disponibilidad. Todo esto sujeto a lo que venía diciendo Shin. O sea, si yo tengo un cuestionario de autoevaluación, puedo dejarlo, digamos, disponible días, semanas. En cambio, si tengo un cuestionario de evaluación parcial, por ejemplo, va a tener un horario específico y un día para realizarlo. Entonces, todo esto debo ir pensando antes de, digamos, empezar a configurar mi cuestionario en la plataforma. Bueno, entonces, los cuestionarios en Moodle tienen, como para que ustedes más o menos se ubiquen, tiene dos partes. O sea, yo primero tengo que crear y configurar mi cuestionario como una tarea, como una actividad de las que me ofrece la plataforma. Y luego voy a agregar preguntas a ese cuestionario, viendo cuáles son. Primero vamos a ver en este curso cuáles son los tipos de preguntas que me ofrecen, como opción múltiple, verdadero o falso, respuestas cortas, que las que más conocemos, y nos va a permitir también organizar estas preguntas por categorías en un banco de preguntas que nos ofrece la plataforma. Entonces, primero vamos a configurarlo y después vamos a ir a agregar las preguntas. Esta parte de la configuración la vamos a ver en este encuentro. O sea, ahora nos vamos a centrar en configurar y dejar nuestro cuestionario preparado para la posterior agregación de las preguntas. En el otro encuentro vamos a ver cómo vamos a agregar las preguntas, cuáles son las diferentes formas de agregar y cuáles son los distintos tipos de preguntas que tenemos disponibles para utilizar y que se adecúen a nuestros objetivos. Entonces, en la creación vamos a ponerle un nombre al cuestionario, vamos a darle el tiempo. Entonces, cuando ya le vamos a dar el tiempo, ya tenemos que tener bien en claro para qué lo vamos a utilizar el cuestionario, en qué momento de la evaluación lo vamos a hacer, si le vamos a dar una calificación, cómo vamos a organizar estas preguntas, cómo se van a comportar, si va a haber una retroalimentación global en ese momento, al final de cada intento que haga el estudiante. Entonces, bueno, esto vamos a ver ahora. Para ello, yo voy a utilizar un ejemplo, que este ejemplo lo voy a, ya lo he contextualizado, ya sé en qué momento lo voy a realizar. Y este ejemplo lo voy a utilizar durante todo el curso. Entonces ahora vamos a ver en qué contexto lo voy a utilizar y en el otro encuentro voy a ir agregándole las preguntas mientras vamos viendo cuáles son las preguntas que hay y al final vamos a, según los ejes que presentamos, vamos a ver cómo analizar los resultados que obtenemos de los intentos de los estudiantes. O sea, con este ejemplo vamos a manejarnos todo este cursado.
Bueno, en cuanto a definir el objetivo pedagógico del ejemplo que he tomado, yo voy a tomar un cuestionario de autoevaluación. El contexto en el que tomo este cuestionario es en un curso de, por ejemplo, de aquí, de cuestionarios, y yo decido tomar o sea, poner a disposición de mis estudiantes un cuestionario de autoevaluación para saber cuánto conocen sobre la plataforma Moodle. Esa es mi intención. Y bueno, había pensado en que sea un cuestionario más bien corto, no largo, para que los estudiantes puedan, digamos, interactuar rápido. Había pensado en 7 preguntas sobre la plataforma Moodle y bueno, a medida que voy organizando este cuestionario voy a decidir qué tipos de preguntas voy a hacer y cuáles o no tendrán retroalimentación. Entonces, de acuerdo a mi ejemplo, yo ya sé que voy a tomarlo en un momento inicial del cursado, en este caso de un curso, y va a ser un cuestionario de autoevaluación para que ellos también se autoevalúen para ver cuánto conocen y yo también pueda ver cuánto conocen mis alumnos de la plataforma para ver cómo voy a avanzar durante el cursado si me tengo que detener en algún tema en particular. Entonces, bueno, voy a ir a la plataforma. Voy a compartir. Voy a ir a la plataforma, vamos a ingresar para primero más que nada, sé que aquí hay personas que son de otras facultades, entonces voy a darles como un pantallazo cómo es la página donde nosotros trabajamos en la Facultad de Exactas, así puedan ir conociéndola. Seguramente, bueno, ustedes todos ya han recibido el usuario, la contraseña, y el que no ha recibido y esté presente nos avisa por el chat. Entonces, con estos datos, y nosotros ahí en el mensaje hemos dejado también el link de cómo van a ingresar a nuestra plataforma. Bueno, entonces ustedes han encontrado ahí que el mensaje decía que nuestra plataforma se encuentra alojada en la dirección q.unce.edu.ar. Nosotros, bueno, ingresamos a partir de esta página. No, o sea, no ingresamos directamente a la plataforma, sino lo hacemos desde una página web que ponemos a servicio de todos, donde ahí nosotros tenemos disponibles nuestros contactos, tutoriales, también tenemos acceso a nuestro canal de YouTube, a nuestra página en Facebook, también tenemos preguntas frecuentes que pueden consultar, también ponemos a disposición todos nuestros avisos sobre los cursos que vamos realizando y los que van a salir también. Aquí pueden encontrar todo eso. Bueno, para iniciar sesión en la plataforma nosotros tenemos que ir al botoncito de iniciar sesión. Y con los datos, ay perdón, ya estoy adentro, con los datos de acceso que han recibido en el correo, el usuario y la contraseña, vamos a hacer el ingreso. Ahí se aclara también que ustedes deben respetar cómo está escrita la contraseña ahí, cómo se les ha enviado, porque si no respetan mayúsculas, números y símbolos que existe, puede darles un error de acceso. Entonces ahí también tenían la aclaración. Con estos datos que se les ha enviado por correo van a acceder a nuestra plataforma recién. Entonces aquí hoy me encuentro logueada y voy a ir a buscar el curso que estamos dictando. Ya sea si son nuevitos, si no tienen ningún curso aquí en nuestra facultad, les va a aparecer aquí en la sección de mis cursos, ahí va a aparecer el curso. Y si no, lo van a ir a buscar en la categoría de capacitación. Y aquí primero nomás se encuentra el cuestionario, el curso de cuestionario como instrumento de evaluación, una alternativa en Moodle 2022. O sea, accedo por acá porque yo tengo muchos cursos. Esta es el aula con la que nosotros vamos a trabajar.
Ustedes al ingresar, vamos a cambiar el rol para que vean cómo van a ver ustedes. Esta es el aula con la que van a trabajar. El aula todavía no está disponible, pero ahora está en modo oculto, pero por eso algunos capaz que no puedan verla. Y ahora ya la vamos a poner visible. Bueno, el aula se presenta de esta manera. La organizamos en mosaicos de acuerdo a los ejes que vamos a ver. También tenemos un sector para los encuentros sincrónicos, que de aquí en más lo vamos a usar para poner el link del próximo encuentro, y también aquí vamos a poner las grabaciones. O sea, la grabación de este encuentro la vamos a colgar en este sector. O sea, aquí todavía no tenemos nada, entonces aquí van a ver los links y las grabaciones de los 3 encuentros que tengamos, para que ustedes lo puedan revisar después si les quedó alguna duda. Bueno, este Disculpame, es... Sí. Laura, antes de que comiences, a la profesora que no le aparece el curso, no le va a aparecer porque el curso está oculto, profe. Cuando finalicemos el link, lo vamos a habilitar para que ustedes puedan acceder. Lo importante ahora es que le haya llegado en su correo electrónico el usuario y la contraseña. Listo, Sí, Laura, sí. puede ser. La mayoría, por eso les digo, si después de esto ustedes no pueden ingresar, bueno, ahí nos envían un mensaje, pero están todos matriculados ya en el curso, nada más que está oculto. Les puedo, Bueno, disculpen, les puedo habilitar como para que vayan bueno, viendo. gracias. Bien, Bueno, perfecto. De paso, tenemos una docente también, bienvenida, una docente de la Universidad Nacional de Tucumán que está presente aquí en la lista de participantes, así también va incursionando en nuestra plataforma. Muy bien, bienvenida. Bueno, entonces aquí vamos a tener como primera actividad, digamos, en este inicio, o sea, hoy con el día de hoy que damos comienzo, nuestra primera actividad va a ser presentarnos en un foro de bienvenida y presentación. También van a tener, bueno, un video introductorio de cómo se va a desarrollar, el cronograma del cursado, también lo tenemos aquí para que consulten, y un cuestionario de autoevaluación muy parecido al que voy a realizar ahora durante todo el curso con el que vamos a trabajar. Entonces, estas son las actividades iniciales que deben realizar en esta semana, más otras que ya les voy a decir enseguida. Bueno, aquí así se va a presentar el curso. Ustedes tienen un foro de dudas y consultas para que ingresen y nos ponen sus dudas aquí. Nosotros les vamos contestando. Dudas que surjan durante el desarrollo de las actividades o otra duda también. También vamos a trabajar con un aula de práctica. Una vez que empecemos cada uno a crear su cuestionario, vamos a trabajar con un aula que... bueno, le vamos a acceder desde aquí, desde el eje 2. Una vez que tengamos ya definido nuestro cuestionario pensado, vamos a ingresar a un espacio donde va a estar separado en mosaicos, y vamos a identificarlo porque va a estar cada mosaico al nombre de cada uno de ustedes. Entonces ustedes van a entrar y van a trabajar ahí. Ahí van a estar con el rol de docentes, o sea, con el permiso de edición. Entonces van a trabajar cada uno en su espacio y ahí van a poder crear los cuestionarios, practicar, y nosotros vamos a ir mirando el progreso de cada uno. Bueno, ahí van a ir desarrollando las actividades que se les va proponiendo aquí. O sea, ustedes van a entrar aquí, van a mirar las actividades que tienen que realizar y van a ir a su espacio de práctica y ahí las van a realizar, porque todo va a ser el armado de un cuestionario que ustedes que ustedes elijan de acuerdo a su especialidad o a la asignatura que estén dictando, y van a ir agregando poco a poco, a medida que vayamos viendo los temas, van a ir confeccionando su cuestionario. Entonces vamos a trabajar con 2 aulas, una donde van a estar con el rol de estudiante, que es esta, y otra donde van a estar con el rol de profesor. Bueno, ahora vamos a lo que nos compete en este momento, que es crear un cuestionario para que veamos todos esos puntos que tenemos que ver en la primera etapa de lo que es la creación del cuestionario.
O sea, recuerden que tenemos dos etapas, una es crearlo y la otra es agregarle las preguntas. Porque nosotros podemos tener creado el cuestionario, pero vacío. Entonces yo voy a ir a trabajar en un aula que tengo de práctica, donde aquí, bueno, la utilizamos para los cursos, y voy a activar edición. Bueno, ya tengo activada la edición de esta aula y ahí es donde voy a poder agregar diferentes recursos y actividades. Como les decía, esta aula la venimos construyendo a medida que vamos realizando los diferentes cursos. Y yo tengo un espacio ya destinado para lo que va a ser el cuestionario, que voy a agregar en mi aula para mis estudiantes. Para agregar una actividad, un recurso, en este caso un cuestionario, yo debo ir al botón añadir una actividad o un recurso. A ver. Voy a refrescar porque no sé si soy yo o mi internet que no. A veces hago clic y no hace nada. Entonces ahí activo la edición y voy a añadir la actividad o recurso. Ahora sí. Bueno, aquí Moodle nos presenta todas las actividades y recursos de acuerdo a diferentes organizaciones. Nos muestra todas por actividades o por recursos. En este caso nosotros vamos a agregar lo que son las actividades, que es un cuestionario dentro de todas las que nos propone. Entonces ahora nos vamos a centrar, después que definimos en qué momento hemos pensado este cuestionario del dictado de nuestra asignatura, vamos a empezar a confeccionarlo y lo vamos a dejar preparado para después agregar las preguntas. Entonces, en este caso, mi cuestionario es un cuestionario, le voy a llamar así para que lo identifiquemos, de autoevaluación. Va a ser un cuestionario de autoevaluación y así lo puedo llamar y ponerlo en mi aula, o puedo ponerle un nombre que yo considere de acuerdo al tema que se va a evaluar. En este caso, la descripción es opcional. Yo puedo elegir o no ponerlo en la descripción del cuestionario, pero se recomienda agregarlo. ¿Qué puedo poner aquí en esta descripción? Yo puedo, más bien es información que le voy a brindar a mi estudiante de qué se trata esto. O sea, qué tipo de cuestionario. Puedo decirle qué tipo de cuestionario es. También puedo decirle cuál va a ser la fecha de realización y la hora y el horario. También puedo decirle cuántos intentos va a tener, de acuerdo a si va a ser una autoevaluación o una evaluación final. Cuántos intentos le puedo aclarar. Usted va a tener un intento o va a tener múltiples intentos donde usted puede ir corrigiendo sus respuestas. Cómo será la calificación. Bueno, y también puede haber una pequeña descripción de cómo van a desarrollar ese cuestionario si es que ellos necesitan ayuda para recorrer la actividad, en caso de que no la conozcan. Entonces, estas son diferentes, digamos, cuestiones que puedo agregar en la descripción del cuestionario para darle mayor información a mis estudiantes, para tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a ver lo que es otro aspecto de lo que es la configuración, que es muy importante, y es la temporalización. Todo lo que yo voy marcando, habilitando o seleccionando, todo va a depender del tipo de evaluación que yo esté por realizar. Entonces yo puedo decidir si mi cuestionario va a tener una fecha de apertura y una fecha de cierre. Por ejemplo, en el caso de este cuestionario de autoevaluación que yo estoy realizando, puedo decidir si se va a habilitar hoy, por ejemplo,
O si yo no especifico una fecha de apertura, este está abierto a partir de que yo lo cree el cuestionario. Entonces yo lo creo y se abre automáticamente y está a disposición del estudiante. Pero si quiero que el cuestionario aparezca la semana que viene, por ejemplo, yo puedo darle esta fecha de apertura. Entonces solamente para habilitar estos aspectos yo tengo que hacer clic en el botón habilitar de cada una de las opciones y decirle que, por ejemplo, el 28 de mayo a las 9:42 se habilite este cuestionario. ¿Por qué? Porque yo en este tiempo voy a agregar las preguntas y ese día ya va a estar preparado para que el estudiante acceda. También puedo elegir sellar el cuestionario en un horario y día específico. Este sería el caso en que puedo utilizar para una evaluación final. Lo abro ese día a las 8 de la mañana y lo cierro ese mismo día a las 10 de la mañana. Pero en mi caso, yo no voy a seleccionar sellarlo porque yo decido que mis estudiantes puedan realizar estos cuestionarios de autoevaluación durante todo el cursado de este curso de capacitación que se ofrece, por ejemplo. Entonces yo lo dejo abierto. Y de acuerdo al límite de tiempo también puedo habilitar y bueno, puedo seleccionar de acuerdo a si yo puedo habilitar las semanas, puedo habilitar los días, horas, minutos o segundos. Todo eso va a depender del tipo de evaluación. Solamente debo especificar aquí en números cuántos minutos, semanas o días quiero que este cuestionario esté abierto. En este caso, no voy a elegir ninguna de estas opciones, solamente el día de apertura. Y bueno, de acuerdo a cuando el tiempo se haya terminado, o sea, cuando se haya cerrado este cuestionario, yo puedo también elegir cómo se va a realizar el envío. O sea, si el envío se realizará automáticamente, o sea, si en ese horario, por ejemplo, a las 10, se cierra el cuestionario y automáticamente se envían todas las respuestas. O sea, ahí no hace falta que el estudiante haga clic en el botón enviar el intento. También puedo elegir que haya un periodo de gracia para enviar el cuestionario. O sea, ese periodo pueden ser como 5 minutos después de la finalización. Yo puedo darle 5 minutos, 5 segundos para que el estudiante pueda hacer clic en el botón de enviar mientras bueno, haya terminado y se haya cumplido el tiempo. O si no, puede optar porque el envío deba hacerse antes de que el tiempo termine o de lo contrario no será válido el cuestionario. O sea, si termina a las 10 y debo avisarle al estudiante que antes de las 10 debe enviar el cuestionario. Porque pasado el horario, el cuestionario no podrá enviarse y no se contabilizará las respuestas. Entonces yo voy a dejar como que el envío se realiza automáticamente una vez finalizado el tiempo. Esto no va a tener aquí mucha incidencia en este caso porque mi cuestionario no se cierra. De acuerdo a la calificación, yo puedo elegir una categoría en la que voy a calificar este cuestionario. Esta categoría, bueno, aquí no nos aparece predefinido como sin categorizar, porque las categorías se definen anteriormente en el libro de calificación. Y eso es un tema ya que ya tiene que ver con otro curso más, porque es muy amplio el tema de lo que es el libro de calificación. Entonces, si yo no tengo una categoría en donde voy a elegir, digamos, ubicar esta calificación, simplemente está predeterminado sin categorizar. Y no tengo otras opciones, sino aquí me aparecerían las categorías. Puedo definir una calificación fija que voy a determinar para que el estudiante apruebe de acuerdo a la evaluación. También puedo ver los intentos permitidos y establecer cuántos intentos voy a permitirle al estudiante realizar. Aquí tengo hasta 10 intentos y si pongo sin límite,
él va a poder realizar varios intentos sin fin, digamos, mientras el cuestionario esté abierto, por supuesto. En cuanto al método de calificación que el estudiante va a obtener, yo puedo elegir la calificación más alta, que es la que está predefinida, o puedo seleccionar un promedio de todas las calificaciones, de todos los intentos que este estudiante ha realizado. Puedo realizar un promedio y esa es la calificación que va a obtener. O si solamente voy a tomar la de que realicen el primer intento o la del último intento. Todo esto va a depender también de los intentos. O sea, como veo, va a depender del intento que realice. Si tengo un intento, estas opciones no tienen, digamos, incidencia. Entonces yo voy a dejar con la calificación más alta. Voy a darle la calificación más alta que mi estudiante realice de todos los intentos que ha realizado del mismo cuestionario. En cuanto al esquema, todo esto tengo que ir definiendo para iniciar mi cuestionario, ¿no? O sea, todo lo que vamos viendo punto a punto es lo que se necesita definir. Entonces, en cuanto al esquema, vamos a ver cómo se van a presentar estas preguntas. Las preguntas a los estudiantes se les presentan por páginas. Entonces, yo aquí debo elegir si yo quiero que por cada página haya solo una pregunta, o también puede haber 2, 3, 4, y aquí tengo las diferentes opciones que tengo para presentar las preguntas de este cuestionario. Yo voy a elegir que cada página tenga una sola pregunta. Bueno, y aquí quiero hacer una aclaración. ¿Qué tiene que ver si por ahí van a tener esa duda de que tengan una pregunta, 2 o 3 en una página o más? En el caso que se da, por ejemplo, de un examen final o a un examen parcial que necesita una calificación, es más conveniente poner una pregunta por página. ¿Por qué? Cada página se guarda a medida que se pasa a la siguiente. O sea, si un estudiante tiene 4 preguntas en una página y no las resuelve a todas y se presenta un imprevisto, como ser un corte de luz, que se corta el internet o tiene algún otro problema, todas esas 4 preguntas que estaba realizando no van a quedar guardadas en el intento que vaya haciendo. O sea, se les va a... Ahí el estudiante pierde 4 preguntas si yo he puesto en cada página 4. Entonces pierde todo eso y si no puede volver a resolver, van a quedar, por ejemplo, todas las otras anteriores que vaya respondiendo guardadas en su intento. Y va a perder todas esas 4 que, por ejemplo, no ha llegado a pasar a la página. Pero si yo pongo una pregunta por página, le doy la oportunidad de que él vaya guardando todas esas preguntas a medida que vaya contestando. O sea, él va a estar seguro de que se va a ir guardando la anterior. Paso y se guarda la anterior. Entonces, esto, bueno, puede ser algo a tener en cuenta más que nada en las evaluaciones, digamos que yo necesite calificación más que nada por los imprevistos que se le puedan presentar a los estudiantes. Bueno, de acuerdo al método de navegación, yo puedo seleccionar entre libre o secuencial. O sea, si yo voy a dejar libre, quiere decir si yo voy a dejar al estudiante moverse por las preguntas. Por ejemplo, él se para en la 1, dice, esto no sé muy bien, voy a ir a la 2 a contestar, después vuelvo a la 1. Entonces, él puede ir manejando, digamos, su manera de recorrer las preguntas de acuerdo a si está seguro o no de responderlas en ese momento. Y secuencial, cuando sí o sí tiene que respetar el orden, o sea, ir recorriendo pregunta a pregunta. Y bueno, ahí yo voy a ver si, o sea, cuando es de manera secuencial, el alumno va recogiendo y no puede volver a la anterior. O sea, tiene que realizar la 1, luego pasar a la 2 y así hasta llegar al final de todas las preguntas. Entonces son cosas que debemos tener en cuenta y todas van a depender, como vengo diciendo, de acuerdo a qué tipo de evaluación van a realizar y en qué momento se va a realizar esta evaluación. O sea, son cuestiones que el docente va a ir configurando de acuerdo a cómo he elegido que sea este cuestionario.
Entonces aquí hay que poner mucha atención en digamos, cada uno de estos aspectos que vamos viendo. Entonces yo a mi esquema lo voy a dejar como una pregunta en cada página y con un modo de navegación libre porque es de autoevaluación. Vamos a ir a ver lo que es el comportamiento de las preguntas. Aquí tenemos 3 opciones dentro del comportamiento. Vamos a tener una opción de ordenar al azar las respuestas y me da la opción de sí o no. ¿Esto qué quiere decir ordenar al azar? Que yo puedo decidir si las respuestas que mi estudiante va a ver van a estar en el mismo orden que las del compañero. Entonces yo puedo, por ejemplo, esta opción se aplica solo a las preguntas de opción múltiple o las de emparejamiento donde tengo varias respuestas para elegir. Entonces puedo elegir que a uno de los estudiantes se le presente de una forma, o sea, la A, la B y la C, por ejemplo, no sean las mismas opciones que tiene el otro estudiante para elegir. Y es una forma, bueno, digamos, de evitar que se copien, por decir así, las respuestas. Y también puedo ver aquí cómo va a ser el comportamiento de estas preguntas que voy a presentar. Entonces yo puedo elegir diferentes preguntas. De esto, si ahora no entienden muy bien, igual no se preocupen, porque va a haber material para reforzar esto, porque al principio sí puede ser medio confuso cada una de las opciones que se nos presentan aquí en el comportamiento de las preguntas. Entonces yo tengo, como ustedes ven, tengo una retroalimentación diferida que está por defecto cuando se crea un cuestionario. Esta es la que viene por defecto, pero tengo varias formas de cómo se pueden comportar. Yo puedo tener una opción de interactiva con varios intentos. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante va a interactuar con esas preguntas y va a poder realizar varios intentos de ellas, de todas estas preguntas. Cada vez que realice los intentos, o sea, va a ir interactuando y va a poder corregir estos intentos. También puedes tener un modo adaptativo, o sea que se va a ir adaptando las respuestas a la forma en que este alumno vaya corrigiendo, digamos, sus preguntas, sus respuestas que va dando a las preguntas. No sé si me hago entender. Entonces el estudiante como que va caminando por las preguntas y va teniendo la oportunidad de cambiar las respuestas de acuerdo a si lo ha contestado bien o mal. El modo adaptativo sin penalización. Bueno, aquí en el modo adaptativo tengo 2 formas. Tengo la con penalización, que es la primera, y sin penalización. El adaptativo con penalización, que es esta que no nos dice que es con penalización, lo que hace el alumno, o sea, lo que hace la respuesta es ir adaptando, digamos, a los que ha ido corrigiendo este estudiante a medida que va pasando por las respuestas y las va corrigiendo y las va cambiando. Esto es sin terminar el intento, o sea, parado en el intento sin decir envío y después vuelvo y lo vuelvo a hacer. O sea, mientras va caminando puede ir cambiando. Una penaliza, que quiere decir penaliza, le baja el puntaje, y otra no lo penaliza de acuerdo a ese intento que va realizando y a esos cambios que va haciendo. La retroalimentación diferida. Bueno, esta retroalimentación es la que yo como profesor voy a darle al estudiante, pero voy a hacerlo cuando él finalice, digamos, el cuestionario y lo envíe a todo, digamos, el intento. Y la retroalimentación diferida con CBM, CBM quiere decir marcador basado en certeza, es una retroalimentación de acuerdo a marcadores que puedo ir agregando en cada pregunta. Por ejemplo, yo agregar una pregunta con opciones múltiples, por ejemplo, A, B o C, y también preguntarle cuán seguro está de haber contestado esa opción. Entonces, la calificación de este intento, de este cuestionario, se va a calcular de acuerdo a la opción que ha marcado y cuán seguro ha estado de marcar esa opción.
Por ejemplo, las opciones de marcadores, los marcadores que yo puedo definir son en cada pregunta si estás muy seguro de lo que estás contestando, no estoy tan seguro o mi opción fue al azar, por ejemplo, algo así. Puedo ir poniendo esos marcadores y de acuerdo a la opción que elijan y a cuán seguros están de contestar, va a ser la calificación. Esa es la retroalimentación diferida con y sin CVM. Y después tengo una retroalimentación inmediata también, con CVM, o sea, con marcadores, pero en vez de ser al final, la retroalimentación es, digamos, durante el intento. Pero yo voy a ir marcándole en cada pregunta una retroalimentación. Por eso es inmediata y también puedo definirlas con marcadores o sin marcadores. También la calificación va a cambiar de acuerdo a el marcador y a la opción que haya elegido el estudiante. Nada más que la retroalimentación va a ser diferente en diferentes momentos. Esta va a ser inmediata y la otra va a ser al final, la diferida al final. En mi caso, yo voy a elegir de todas estas, voy a elegir la interactiva con varios intentos. Voy a permitirle a mi estudiante que pueda realizar cambios mientras va pasando por los intentos. Y que él tenga una opción de ir comprobando si va contestando bien o no. También puedo habilitarle o no la opción de rehacer el intento y también puedo determinar si cada intento se va a basar en el anterior. O sea, si el resultado del intento anterior va a cambiar el intento posterior. O sea, en el intento que sigue voy a tomar en cuenta el resultado que ha sacado en el intento anterior y bueno, y así se va a ir conmutando cada intento. Esto puedo elegir o no, que mi estudiante pueda realizar. Vamos a ver las opciones de revisión. En las opciones de revisión, de acuerdo al comportamiento de las preguntas que yo haya elegido, van a ver que esto cambia. O sea, según que elija yo como comportamiento, si elijo retroalimentación diferida, interactivas con varios intentos, esto se adecua a esa elección que haya hecho antes. En este caso, las opciones de revisión tienen que ver con cómo interactúa el estudiante con cada pregunta. En este caso, bueno, tengo tres momentos, cuatro en realidad serían ventanas de tiempo donde yo voy a prestar mucha atención de cómo mi estudiante va a ir interactuando. En el caso de interactiva con varios intentos, bueno, de acuerdo a estas cuatro ventanas yo tengo durante el intento cómo van a ser estas opciones, si él va a poder ver el intento, está marcado, si fue correcto o no, cuántos puntos va obteniendo, si va a ir obteniendo una retroalimentación específica y también una general, y si va a ir viendo si la respuesta es correcta o no. Todo esto está seleccionado porque está predefinido de acuerdo al comportamiento que yo haya elegido. Pero yo puedo, por ejemplo, aquí a estas que están habilitadas, puedo marcarlas o desmarcarlas, según lo que yo considere, e ir modificando mi comportamiento. Y tengo otras que no se pueden, porque están deshabilitadas las opciones que no se pueden desmarcar, porque son las necesarias para que este comportamiento funcione. Entonces yo puedo ver cómo va a interactuar durante el intento mi estudiante, cómo va a interactuar inmediatamente después de cada intento, o sea, dentro de los 2 minutos que finalice, digamos, y que haga enviar el intento, el estudiante, cómo va a ser, cómo va a interactuar él con el cuestionario y con las preguntas. Más tarde, mientras el cuestionario aún está abierto, o sea, después de esos 2 minutos, pero mientras no se haya cerrado ese cuestionario y después de cerrar el cuestionario. O sea, después de que tiene una fecha de cierre y un horario de cierre. O sea, todo esto va a depender, digamos, de lo que yo considere que mi estudiante pueda ver o no.
O sea, él durante el intento, en este caso va a ver si es correcta, va a ver los puntos, se le va a mostrar una retroalimentación específica y general y va a ir viendo cuáles son las respuestas correctas y cuáles no. Después de cada intento va a tener las mismas opciones, pero se le agrega una retroalimentación global que es que él va a poder ver dentro de los 2 minutos y más tarde también las mismas opciones habilitadas después de esos 2 minutos del cierre. Y después de cerrar el cuestionario, sí o sí, digamos, esto va a estar disponible. Entonces yo puedo ir seleccionando. Si ustedes después van viendo y van probando que de acuerdo al comportamiento de las preguntas, yo puedo ir teniendo modificaciones en estas opciones. Bueno, esto ya como ven está predefinido, o sea, solamente si yo quiero hacer algún cambio debo destildar algunas de las opciones, pero ya viene predefinido de acuerdo al comportamiento que haya elegido. Bueno, en cuanto a la apariencia, aquí apariencia no vamos digamos, a cambiar nada, vamos a dejar como está, lo que es el FXAM Browser también, las restricciones extras de los intentos. Vamos a ir a la retroalimentación global, que es la que yo voy a definir para que el alumno, digamos, vea al final del intento que ha realizado, y esto más tiene que ver con el puntaje que ha alcanzado mi estudiante. O sea, yo aquí puedo definir diferentes rangos dentro de una puntuación que va desde un 0% que ha contestado hasta un 100% de realización, de respuestas correctas, digamos. Entonces yo puedo elegir que de un 0% a un 50%, darle una retroalimentación de muy bien, y puedo agregar otras palabras también, de acuerdo a lo que ustedes necesiten, alguna imagen de aliento o algo que ustedes consideren. Y de un 50 para arriba yo puedo agregar otro tipo de retroalimentación, que es la que ellos van a obtener de acuerdo al puntaje y es la que van a ver al final de la realización del intento. Esto, bueno, aquí tienen el botón para agregar más campos si necesitan. Delimitar con diferentes porcentajes, digamos, de calificación. Puedo ir del 0 al 20, del 20 al 40, del 40 al 60 y así hasta llegar al 100. Puedo tener del 0 al 30, del 30 al 60 y de ahí al 100. Bueno, ya va a depender de cómo quiera yo calificarlo y que él obtenga la retroalimentación de acuerdo también a las preguntas. Bueno, a estas otras opciones las vamos a dejar como vienen predefinidas. Los ajustes comunes, cómo va a ser las restricciones de acceso, que tienen más que nada que ver cómo ellos van a acceder, si tienen alguna condición de acceso, como por grupos, y, por fechas y esas cosas. Bueno, de acuerdo a la finalización de la actividad, voy a poder elegir aquí si se va a poder indicar o no la finalización, si los estudiantes van a poder marcarla a ellos manualmente como finalizada, o si esta actividad se va a mostrar como completada una vez que se cumplan las condiciones, que pueden ser que finalice o no. Bueno, esto vamos a configurar de acuerdo a cuál opción elija. Por el momento yo voy a dejar que los estudiantes puedan marcar manualmente como completada, porque es un cuestionario de autoevaluación. Entonces lo que tengo que hacer es guardar cambios y regresar al curso, y ahí, como ven, en mi aula ya tengo creado lo que es el cuestionario. Entonces aquí mi cuestionario está creado, pero no tiene preguntas todavía. Eso vamos a detenernos aquí. Vamos a dejar aquí lo que es la primera parte, que sería la creación de este cuestionario, y en el otro encuentro vamos a ir viendo cómo vamos a ir presentando estas preguntas y cómo vamos a agregar las preguntas a este cuestionario. Entonces, por el momento, el cuestionario queda ahí. Si yo le hago clic para ingresar, me pone que no estará disponible hasta el 28. El método de calificación es la más alta, que eso es lo que yo había configurado, y aquí aparece en vez la descripción de todo lo que yo había definido.
qué tipo de cuestionario, la fecha, los intentos y cómo será la calificación. Eso es lo que le aparece al estudiante. Pero también dice, aún no se han agregado preguntas. Entonces, esta parte de la edición del cuestionario, vamos a verla en el otro encuentro. Ahora, a ver, por el momento, entonces vamos a quedarnos así. Lo que les proponemos ahora, bueno, es que ingresen a la plataforma, pendiente las actividades de presentación en el foro, que vayan viendo lo que es el cuestionario de autoevaluación también que se les presenta. Es también como para que vean ustedes cuánto conocen de la plataforma y para que vean los tipos de preguntas que se pueden presentar o que ustedes van a poder elegir para ir confeccionando su cuestionario. Ahí van a poder ver que hay diferentes preguntas, alguna tiene una imagen y bueno, más bien para que conozcan algunas preguntas. Hay muchísimas preguntas que se pueden agregar en el cuestionario y bueno, si alguno tiene un poquito más de experiencia también nos puede contar ahí en el foro, o si siempre tiene un problema con alguna pregunta y no la puede resolver o configurar, también lo puede ir consultando. Entonces así hacemos que otros de los participantes también conozcan y vayan profundizando en todos los tipos de preguntas que se pueden seleccionar para un cuestionario. Entonces, bueno, queda pendiente. A ver, no sé si alguien tiene preguntas. No sé si les han puesto el correo también del CUP en el chat, porque por cualquier consulta, si no nos buscan en la plataforma, a Gina o a mí, vamos a ser las tutoras de este curso y ahí nos pueden preguntar cualquier cosa, nosotros les contestamos por privado, lo pueden hacer por el foro. Y bueno, por cualquier cuestión que nos encuentren en el aula o alguna cosa, también nos van diciendo. Yo creo que ya está habilitada y pueden ir viendo si pueden ingresar. Y si no, nos van diciendo y nos avisan. No sé si tienen alguna duda respecto a esto. Aquí veo sobre los criterios. ¿Qué serían los criterios? No sé si quiere hablar el profe. Ajá, el profe Sebastián. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Buen día. buen día. Me quedan unas dudas sobre el tema del comportamiento con retroalimentación basado en certeza. No lo he podido entender bien, la retroalimentación diferida, perdón, con marcadores basados en certeza. No he podido captar bien cómo funciona. Ah, bien, bien. Bueno, la Después también lo vemos. retroalimentación, Sí. bien. La retroalimentación diferida, que no me he dicho porque está en inmediato también. Diferida con CBM. Ajá, con CBM. Bueno, esta retroalimentación, el CBM, primero tenemos que definir qué es un CBM, es un marcador que nosotros definimos. Este marcador, yo les decía, ustedes lo pueden seleccionar cuando ustedes elijan, van a ver y vamos a ver en las clases que vienen cómo vamos a configurar eh, estos tipos de preguntas. Los marcadores que yo puedo seleccionar cuando elijo esto, los puedo definir como el grado de certeza, o sea, cuán seguros están ellos. Yo puedo tener diferentes marcadores que yo selecciono, que yo elijo, como el tipo de la retroalimentación, más o menos que habíamos visto, de acuerdo a porcentajes del 0 al 50, del 50 al 70, del 70 al 100, puedo definir, por ejemplo, diferentes grados de certeza. Y digamos, la descripción de la certeza la da el docente. O sea, yo puedo decirle cuán seguro estás y puedo, por ejemplo, poner no muy seguro,
más o menos seguro o estoy 100% seguro de lo que estoy contestando. Entonces al estudiante se le va a presentar las opciones que va a tener para seleccionar esa pregunta y también abajo para marcar su certeza, o sea, su seguridad en cuanto a estar contestando esta pregunta. Entonces él va a ir tildando, va a tildar la opción y también va a tildar, digamos, la certeza que tiene. No sé, a ver si puedo mostrar aquí algún ejemplo. Alguna imagen como para que ustedes vean. Y no estoy hablando al aire. A ver, creo que aquí tengo. Voy a ir a compartir. Y aquí está. Me dicen si la ven. Bueno, esto es Sí. algo que yo tengo, digamos, como que tengo, digamos, de material. Esta sería una retroalimentación diferida con CBM, que es un marcador, digamos, basado en la certeza. Y aquí es el ejemplo. No sé si lo llegan a ver. Por ejemplo, tiene la pregunta que se le hace al estudiante, las opciones y el grado de certeza. Y es lo que le explicaba. Voy a definirla de acuerdo. Yo defino el grado de certeza como docente y defino en la descripción. O sea, ¿cuánto seguro estás? No mucho. Y le defino un porcentaje regular o muy seguro. Podría haber sido esta opción. Estoy muy seguro de contestar esto y es más del 80%. Entonces la calificación va a depender o sea, se va a calcular de acuerdo a la elección que haga, si es correcta o no, y también va a influir el grado de certeza. Ahí le da un porcentaje extra, digamos, a lo que es la calificación. Y eso lo va calculando Moodle a medida, o sea, la plataforma lo calcula a medida que el estudiante va, digamos, definiendo y contestando las preguntas. Y eso lo voy a hacer si yo elijo retroalimentación diferida. Con CBM lo puedo configurar en cada una de las preguntas que disponga el cuestionario. Y bueno, y aquí hay una opción de inmediata, digamos un ejemplo de inmediata, donde ellos tienen una retroalimentación en cada pregunta, como yo les decía, o sea, van contestando y ahí en ese mismo momento del intento ellos van viendo si es correcto o no, si es correcto o no. Y la inmediata con CBM también. Bueno, es muy parecida a la anterior. Voy teniendo la retroalimentación inmediata, pero al mismo tiempo le voy diciendo al estudiante que me marque la certeza con la que él me está respondiendo. Y eso va a incidir más bien en la calificación. Porque esto puede ser opcional, por ejemplo, para el momento de evaluaciones que necesito ya una calificación y necesito saber si mi estudiante está o no, digamos, contestando, si está marcando al azar cualquiera o si de verdad, digamos, ha comprendido todo lo visto anteriormente, el temario, y si está muy seguro de haber contestado eso. Ya va a ser de acuerdo a la configuración, la evaluación, y bueno, tiene mucho que ver con todo lo que veníamos viendo antes. No sé si le he contestado. Sí, los grados de certeza los crea uno, se puede haber Sí. varios, uno o muchos. Claro, los voy a ir creando de acuerdo de un 0 a un 100%. Se parece mucho a lo que habíamos visto de la retroalimentación global, que les había mostrado donde yo había definido excelente o muy bien. Bien. Una Y se puede preguntita. aplicar a cualquier tipo de pregunta, o sea, no únicamente verdadero o falso. Sí, sí, se puede aplicar opciones múltiples cuando hago emparejamiento. Bueno, las otras también, hay muchísimas también preguntas. Una preguntita después. ¿Sí? Sí, ¿cómo? Buen día.
¿Cómo debo interpretar la retroalimentación por defecto? O sea, en el mundo informático, ¿cuál es la interpretación por defecto? Porque también en las categorías, que es un tema que no lo hemos llegado a ver, yo he tenido mucha dificultad para entender por defecto. ¿Cómo lo debo interpretar? Por defecto, bueno, cuando Moodle ofrece algún tipo de actividad o recurso, vienen marcadas unas opciones, Ujú. ya que Moodle las considera que es la más común utilizada o la más correcta. Entonces, esa sería una opción por defecto, como las que yo le decía, la Sí, sí, retroalimentación diferida ya venía marcada. Y así como esa, vienen marcadas, o sea, definidas, según lo que Moodle considera, otras opciones en los diferentes tipos de actividades o recursos que nosotros elegimos. Siempre hay opciones que se marcan por defecto, que vienen sí, como en ahí. las categorías, eh, por ejemplo, no entendía por qué por defecto y aquí también hay una retroalimentación por defecto. claro, viene Ajá. marcada eso porque Moodle considera la correcta. O sea, era una Ah, retroalimentación bien, diferida bien, que el bien. alumno iba a obtener al final del intento la retroalimentación, o sea, nuestro aporte de cómo había realizado él el intento. Entonces, Moodle considera que eso es una retroalimentación correcta y común, digamos, que todo docente elige. Y por eso la marca, y así en otras cuestiones, por ejemplo, en las categorías, Sí, por eso le decía es un tema aparte, sí, porque el sí, sí, libro de sí. calificaciones ya da para otro curso, digamos, porque es muy amplio lo que es un libro de calificaciones. Entonces nosotros podemos definir categorías de cómo vamos a eh, calificar este cuestionario. Y si no, por defecto dice sin categorías, porque no hemos definido ninguna como docentes, porque eso lo tenemos que hacer antes de configurar, digamos, nuestro curso, sería ya, Sí, o sí, sea, sí, sí, nuestra sí. aula. Sí, 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 sí. Ya tiene que ver con todo el aula. Sí, 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 sí. Muy bien, con el banco de preguntas también. Sí, ahora lo entiendo bien. Gracias. De nada. Una preguntita más. Con Sí. respecto a la temporización y la finalización de actividad, ¿qué diferencia habría con la opción de se espera finalizar en? ¿El alumno puede tildar eso? No, no lo he entendido bien el último criterio, digamos, de finalización de actividad. Ah, de la opción de finalizar en. Ajá, A sí. ver si vamos voy a compartir. Aquí estoy otra vez. Claro, y esta es otra de las opciones que por defecto las marca, las marca Moodle. Esta opción de finalización de actividad es como nueva, digamos, en esta versión que tenemos de Moodle nosotros. Antes esta opción no estaba, entonces a algunos les parece como, digamos, raro encontrar, pero está en todas las actividades y recursos que presenta la plataforma. Aquí yo puedo marcar puede elegir, perdón, si los estudiantes van a marcar o no como completada la actividad. Al lado de cada actividad o recurso les aparece como un circulito con un tilde y ellos van a tener la opción de tildar esa actividad si ya la han terminado o tildarla si ya he visto esa diapositiva, si ya me he descargado el manual, si ya he participado en esa actividad, o sea, si ha entrado en el foro. Yo puedo elegir tildar, pero esta forma de tildar es una ayuda para mí. ¿Por qué? Porque para mí, digo para mí como estudiante, porque yo tildo y voy viendo mi avance. Si todas las opciones, digamos, de un curso, de un aula, están como marcadas manualmente para que el alumno complete, él va a ir viendo de acuerdo a cómo va completando todo lo que es el recorrido del aula, por decir así. O sea, ha hecho esta actividad, se ha bajado el manual, se ha participado en el foro, entonces yo voy como alumno tildando, esto ya lo hice, esto ya lo hice, entonces voy teniendo un seguimiento de mí misma en el aula. Más es una aula muy extensa donde debo recorrer muchos lugares. Entonces voy como alumno teniendo
un grado de finalización del recorrido. Esto le aparece al alumno de acuerdo a cómo yo elijo esto. O puede elegir que no indique finalización de actividad. Entonces al lado de la actividad no le aparece nada al estudiante, de la actividad o del recurso. Entonces no hay un tilde. Ustedes van a ver que por ahí aparece en nuestra aula un círculo con un tilde así muy como gris, como desactivado, podría decir. Cuando ustedes pasan por arriba van a ver que van a poder marcar. O si no, esta puede elegir que esta actividad se marque como completada sola, o sea que Moodle la marque como completada y ahí están esas condiciones. Que, bueno, no he entrado en mucho que ver en esto porque ya es más de toda la plataforma, o sea, toda la plataforma, todas las actividades y recursos tienen esta opción para seleccionar. Entonces no es algo particular de cuestionario, por eso no hemos entrado a ver. Disculpa, Pero, yo me refería a la fecha, a donde dice se espera finalizar en. ¿Qué yo diferencia pensaba habría eso con la otra fecha que podemos configurar? a la temporalización, Claro, claro. ¿Qué diferencia habría entre una y otra, digamos? en abrir y cerrar, En la de cerrar, uno puede poner el límite sí, de que no esté más disponible. ¿Qué diferencia habría esa con la última? Con la de se espera cuando el finalizar en. límite, No, con no, el no, no. límite, No, no, disculpa. Cuando dice cerrar cuestionario, uno puede sí, dar un límite, sí, ¿sí? sí. De finalización. Eso no entendía qué diferencia había eso con la de la última opción de al finalizar la actividad. Con esta que estamos viendo. Sí, con la de se espera finalizar en la fecha. No, abajo, Ah, en abajo. esta. Ujú. No, 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 no. Tiene que Eh, coincidir, entiendo. donde dice se espera finalizar en. Aquí, en esta. Ajá, Eso. Que esa claro, fecha, ¿para qué serviría? A diferencia de la otra, que uno también puede dar un límite. claro. O sea, yo voy a cerrar el cuestionario, ¿que no? Esta Sí, es la opción de cuándo se va a cerrar el cuestionario. sí, Cuándo va a estar, hasta cuándo va a estar habilitado. O sea, el estudiante va a entrar y después de este tiempo de donde yo marco cejar, ahí ya no le va a aparecer la opción, va a decir este cuestionario está cejado. Esto tiene que ver con la habilitación del intento más que nada, el intento, cuándo se abre y cuándo se cierra. Si no le pongo yo esta opción del cejado, digamos, está libre para que sí. él ingrese durante todo el cursado, que no es como he elegido yo ahora porque es de autoevaluación. Entonces yo quiero que el alumno entre todo el tiempo que necesite, lo vuelva a hacer hoy, la semana que viene y vaya así intentando. La otra opción, y es una fecha que los estudiantes van a tener como tope, digamos, para intentar pero no es que se cierre el cuestionario, sino que yo les digo, si no han completado, digamos, esta finalización que yo puedo marcar o no, porque si yo no la habilito, digamos que ellos van a marcar cuando ellos puedan hacer el intento, ¿que no? O Sí. puedan mirar la actividad, puedan bajar el PDF, por ejemplo. O si yo no marco, digamos, la habilitación, ellos tienen libre para marcar cuando puedan. Y si yo espero finalizar digamos que, por ejemplo, yo tengo un tiempo, como por ejemplo en este curso, que nosotros tenemos pautado el eje 1 en una semana, que no, el eje 2 en otra semana y el eje 3 en otra semana, como vienen marcados nuestros encuentros. Entonces yo digo, si el eje 1 va a ir desde hoy hasta el 1 de junio, hasta el 1 de junio, entonces yo espero que este estudiante finalice que sea el cuestionario de autoevaluación hasta el 1. Entonces yo le marco aquí y ¿qué hace esto? Le avisa al estudiante en el calendario, en las actividades pendientes, que se espera que finalice esto. O sea, Como está una pendiente, recomendación, digamos. claro, está pendiente este cuestionario que esperamos que lo finalice tal día. Y va a aparecerle ahí. Claro, pero no ¿Entienden? es que se cierra, digamos, en esa No, fecha. no.
no es que se cierre. Ah, No, no. bien. Y esto lo van a ver en todas. Cuando quieran agregar una etiqueta, también va a aparecer, porque el alumno puede, yo puedo poner algo en una etiqueta y yo espero que él la mire hasta tal día y la marque. Entonces, también va a ser como un recordatorio. Y esta parte, esta opción de la finalización de actividad tiene mucho que ver con el recorrido del estudiante. O sea, él va a ir viendo su recorrido cómo él va recorriendo el aula, va bajando las cosas, va participando en las actividades, más bien es como recordatorios para él, no interfiere en ninguna calificación, ¿entienden? Por eso aparece en todo, esto es en toda la plataforma, recursos, actividades, todo lo que yo ponga tiene esta opción. O sea, si ustedes se fijan después en otra actividad que agreguen ahora o en sus aulas, van a ver que está la finalización de actividad. Y eso es más que nada para un seguimiento, pero no interfiere con esto, con lo que es el cuestionario, el tiempo que va a estar abierto o cerrado. No sé si me he dado a entender lo que he Sí, explicado. sí, sí. Sí, Perfecto, sí, perfecto. sí, Bien, Gracias. perfecto. Era un seguimiento tanto del estudiante como de los docentes, claro. Sí, sí. del avance que van Les voy a teniendo. poner en el aula ahora para que ustedes vayan viendo. Les voy a poner para que no les había puesto, porque suelo no poner, porque en realidad entra en confusión. El estudiante, cuando ve esos circulitos para tildar, entonces ahí entra como dice, ah, no, ya aquí que hay que hacer, o sea, no he marcado, pero porque ya nos ha pasado, eh, que bueno, entra en confusión porque no sabe si qué tiene que hacer con eso. Pero es más que nada para que ustedes vean su recorrido. O sea, yo me imagino en una persona que entra en diferentes aulas durante el mismo día y no se acuerda cómo va descargando, si ha hecho la actividad, o sea, ay, no me acuerdo qué he hecho aquí, o que como estudiante hablo yo, ¿no? Entonces, entro al aula y tengo ya digamos, un recorrido, un rastreo de mí, cómo voy, qué me ha faltado, ah, no he descargado la presentación para tenerla, o ah, no he participado en este chat, no he ido al foro, bueno, entonces más que nada de ayuda. Se me imagino en esas personas, pero a veces yo suelo desactivar en los cursos. Pero ahora les voy a poner para que vean cómo es en el aula, de donde están como estudiantes. Les voy a configurar. Gracias. No sé si hay otra pregunta, si ha quedado claro cómo vamos a trabajar, qué es lo que van a hacer ahora. Está claro. Todavía no van a tener ingreso al espacio de práctica, como le llamamos nosotros. Los vamos a confeccionar de acuerdo a cómo se van presentando ustedes, digamos, a cuántos son los participantes. Vamos a ir marcándoles su lugar para trabajar, así que todavía no van a tener ingreso al espacio de práctica, pero ya pueden ir pensando cómo va a ser el cuestionario, pueden ir viendo en qué momento lo van a realizar, si lo han pensado para alguna materia, asignatura o algo que estén dictando, si lo necesitan en algún tema en particular que lo puedan aplicar, bueno, ya pueden ir pensando, ya hay una actividad sobre eso, que es pensar mi primer cuestionario, que la van a encontrar en el segundo mosaico y ahí donde ustedes van a subir cómo van a desarrollar, cuál va a ser el contexto donde van a configurar y van a crear este cuestionario. Y es más bien un seguimiento para nosotros, así nosotros vamos viendo su trabajo en el espacio de práctica y lo contextualizamos de acuerdo a lo que ustedes quieren hacer. O sea, y los vamos guiando también, de acuerdo a lo que ustedes van a hacer, cómo pueden ir configurando, cómo sería la manera correcta de configurar, si necesitan alguna duda en eso. O sea, también pueden pensar que si yo quiero hacer tal cosa, quiero que haga esto, mi cuestionario, cuando yo evalúe. Entonces ahí, de acuerdo al contexto, que lo van a describir en detalle en la actividad pensando en mi cuestionario, ahí nosotros vamos a tener más, digamos, un pantallazo de cómo quieren trabajar y podemos ir ayudándolos a medida que vayan creando el cuestionario.
Así que, bueno, no sé si han quedado todo claro. Muy claro. A ver. Gracias. Entonces esperamos verlos trabajar en el aula. Bueno, las personas que no están nos avisan, nos hacen llegar las consultas y bueno, si hay alguien aquí, por ejemplo, nosotros tomamos asistencia de quienes han participado en los encuentros y por ahí, por ejemplo, no se identifican, que no, Gina, con sus nombres. Les Bueno, pedimos, por favor, que en el chat pongan, porque aquí veo a un participante como Webex 45. Si nos puede poner su apellido y su nombre para que nosotros tengamos, digamos, esos datos y podamos ir marcando la asistencia al encuentro. Eso es un detalle. Creo que todos sí están identificados. sí, igual están poniendo ahí en el chat. Bien, gracias. Bueno, espero Más que bien, a o todos, sea, eh, por todos los ejemplo, usuarios Diego, conocen. Débora, que ellos aparecen, nos aparecen sus correos, entonces sabemos quiénes Sí. son. Pero en el caso de Webex 45 no sabemos quién es, entonces, bueno, ahí sí necesitamos los datos para ver la asistencia más que nada. Porque, bueno, no sé si les han aclarado, o sea, van a tener una certificación de finalización del cuestionario, del curso, cuando ustedes hayan completado todas las actividades y hayan resuelto, digamos, el 80% de todas las actividades que proponemos y la actividad final también que proponemos realizar. Y si no, se le da un certificado de asistencia a los encuentros, pero tienen que haber asistido a todos los encuentros, por eso es la asistencia. Porque por ahí hay profesores que no pueden, por cuestiones de tiempo, que tienen clases en este momento, pero lo pueden realizar el curso viendo las grabaciones. Ya nos han consultado por eso, pero bueno, lo recomendable sería que estén todos los encuentros. Yo creo que si no hay preguntas, o sea, dudas de cómo vamos a trabajar, creo que podemos dejar por hoy, ¿que no, Gina? ¿O está silenciada, Gina? ¿Cómo, Laura? Si no hay preguntas, digo dudas. En el chat no hay ninguna pregunta. Ahora le vamos a blanquear la clave a la profesora Verónica Pasanini. Le van a mandar por privado su usuario y su contraseña. Espero que todos hayan recibido el usuario y contraseña. Y hay docentes que ya tienen, y cualquier cosa, si tienen algún inconveniente, me escriben, ya sea por el foro o por correo electrónico. Muy bien, gracias. Por mi parte, muchas gracias por el interés. Nos vemos en el aula virtual, trabajar y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas Muy gracias bien, por todo. gracias. Buenos días, muy claro todo.